Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad, a través de una línea de tiempo, examinaremos la evolución de la globalización, desde la conquista de América hasta la actualidad, 2021. Comencemos. La conquista de América ocurre en 1492. No solo implica el descubrimiento de un nuevo continente o del llamado Nuevo Mundo, sino que a la vez se basó en cómo la apertura de nuevos mercados, la expansión de rutas comerciales, sobre todo el enriquecimiento por parte de los conquistadores, de los europeos, y no solo esto desde el ámbito económico, sino también cómo los indígenas fueron moldeados de mente por los españoles a tal punto que cambiaron su cosmovisión al adoptar el cristianismo como religión, y por lo cual implican ciertas bases, fueron adaptando a los ideales, las creencias alrededor del nuevo continente. El protestantismo ocurre en 1529 con Martín Lutero, cuando él clava sus 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. El protestantismo no solo es un nuevo movimiento religioso, sino que también fomenta las bases de la industrialización en toda Europa, porque debido para ellos no era un castigo el trabajo, no era mal vista la acumulación de la riqueza, algo que era malo para la Iglesia Católica de ese entonces. El protestantismo sienta las bases para la segunda revolución industrial y sobre todo del nuevo modelo económico que es el capitalismo, en el cual se irá desarrollando al paso de los años. El mercantilismo ocurre en el siglo XV al siglo XVI. Este modelo económico se basa en la acumulación de riquezas por parte de los estados, en el cual el estado que tuviera más metales preciosos era el más rico, por lo cual se da una fiebre por obtener metales preciosos, oro en especial. También se caracteriza por una excesiva intervención del Estado, el cual le dice a las empresas cómo producir, cuánto producir y para quién producir. Pero en el siglo XVII al XVIII se presenta la fisiocracia, lo contrario al mercantilismo. Este modelo económico plantea una libertad de producción. Pasamos al liberalismo económico de Adam Smith en el siglo XVIII, que da continuidad con la fisiocracia, en la idea de que el Estado tampoco interviene, es decir, se deja en manos de la ley de la oferta y la demanda. Luego, con las TICs, en los años de 1751 a 1772, que también se convierte en un asunto económico, dicta cambios profundos en la sociedad, en cómo las personas se relacionan, en aspectos como la economía, la política y la cultura, en tanto el ingreso y la participación en este paradigma informacional, como lo denomina Castro. La población mundial, que también está excluida de las dinámicas del capitalismo y las políticas de la corte neoliberal que opera en las diferentes economías. Entonces, es necesario cuestionar la universalización del paradigma. Luego pasamos a la revolución industrial en el año de 1760, donde Adam Smith y David Ricardo crean la idea capitalista con el fin de que el sistema económico sea más desarrollado. Esto produjo un nuevo ámbito de producción donde se ve la creación de la máquina de vapor, que trajo consigo varias ventajas. Es decir, ahora la producción artesanal se había transformado en la producción industrial. Ahora se le da más importancia a la sociedad urbana que a la sociedad rural. Con esta nueva tecnología dio paso a las grandes fábricas invertidas con las burgueses. También dio paso a la creación de nuevos transportes como el tren o los barcos de vapor, facilitando el comercio terrestre marítimo a nivel nacional y entre países. Luego pasamos al libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776, el cual nos da a conocer cómo la división del trabajo y la expansión del comercio generan mayor producción, riqueza y bienestar social. Luego pasemos a la Revolución Francesa en el año 1789 a 1799, que se llevó a cabo debido a los problemas socioeconómicos que vivían en el Reino de Francia bajo el reinado de Luis XVI, ante la influencia de la Ilustración, que se presentó la República, lo cual, tras la independencia de los Estados Unidos y la proclamación de una república, influenció a Francia en llevar a cabo una serie de revueltas, lo que conllevó a la primera constitución francesa, la cual se cambia la monarquía absoluta por la república. Ante el impulso de los cuales los burgueses y revolucionarios querían un cambio en el país,
tras que bajo la monarquía no se atendieron las necesidades de los franceses y abrieron paso a un nuevo Estado liberal que reconoce los derechos del hombre como de la mujer. Continuando con nuestro viaje a través de la historia de la globalización, nos detenemos en 1864 a 1870, donde se da la Guerra de la Triple Alianza. Esta se basó en la negativa de Paraguay para abrir su economía ante el mundo, pues este no era un país que estuviera controlado bajo los intereses extranjeros, como el Banco de Londres o la Banca de Rothschild, la cual financió la guerra. Por lo que se conformó una alianza entre los países de Argentina, Brasil y Uruguay, los cuales terminaron ganando esta guerra. En 1885 se da la Conferencia de Berlín en Europa, la cual buscaba repartir y unificar el continente africano, por lo que se proclamó la libre navegación marítima y fluvial por los ríos Congo y Níger. Se estableció la libertad de comercio en el centro del continente africano. Se prohibió la esclavitud, se reconoció como regla del derecho internacional el principio de iuti possidetis iuri, la determinación de las fronteras de los estados nacidos en un proceso descolonizador que reconoce y acepta como fronteras internacionales en la fecha de la sucesión colonial. Son algunas de las innovaciones que trajeron. También en 1870 a 1914 se da la Edad de Oro de la globalización. Esta se caracterizó por un incremento en la producción de los países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, sumando a otros países a este proceso de globalización, facilitando así los intercambios comerciales, eliminando barreras económicas, innovando en los medios de transporte como el ferrocarril o los barcos a vapor. También los medios de comunicación tuvieron su repunte, lo que facilitó la interconectividad tanto nacional como internacional. Pero este avance se puso en pausa por el inicio de la Primera Guerra Mundial y la depresión de los años 30. ¿Pero cuál fue esta depresión? ¿Qué fue? Pues el crack del 29 se da después de la Primera Guerra Mundial, ya que Estados Unidos surge como un país fuerte gracias a que entró tarde a esta guerra, por lo que los años 20 fueron los más prósperos, ya que los precios del algodón estaban altos, lo que generaba abundante trabajo y unos salarios muy buenos. Los banqueros y los industriales impulsaron el mercado de valores, por lo que las personas empezaron a comprar acciones, lo que creó una burbuja financiera, la cual estalló el 25 de octubre de 1929, dando una caída nunca antes vista en el mercado de valores, conocida como la Gran Depresión, la cual solo duró 6 días, pero sus repercusiones se mantuvieron muchos años más en la economía de los países de todo el mundo. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial, donde se inicia un nuevo periodo de interacciones globales, en la cual aparecieron nuevas instituciones internacionales en el ámbito económico, financiero y comerciales, aumentando el precio de las manufacturas a nivel mundial, en especial entre países desarrollados, disminuyendo las prácticas proteccionistas y apareciendo a la vez los diversos modelos de organización económica. En 1969 se da el origen del Internet en el mundo, tras el calor de un enfrentamiento de dimensiones mundiales que enfrentó al bloque comunista URSS contra el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos. Este conflicto fue denominado como la Guerra Fría, por lo que las tensiones tuvieron lugar sobre el trasfondo político e ideológico que extendió a otras esferas como la economía o la ciencia. Y este fue el último campo donde se alcanzaron avances trascendentes para la humanidad, por lo que la rivalidad tecnológica entre ambos bloques bélicos era más evidente y se focalizó en torno a 3 grandes objetivos, como la carrera espacial, el armamento nuclear y el Internet. Esto es una herramienta que garantizase las comunicaciones instantáneas en caso de amenaza nuclear. En 1979, Marshall McLuhan habla de una aldea global. Este planeó que todos los cambios sociales son efectos de las nuevas tecnologías, las cuales se ven ejercidas ahora sobre el orden de la vida humana, por lo que el concepto de la aldea global dio origen al de la globalización, término que parece definir la actual sociedad de la información. El 9 de noviembre de 1989 fue derribado el muro de Berlín, que dividió la capital alemana durante casi otras 3 décadas. Este muro de Berlín no solo dividía a esta ciudad, sino también dividía toda Europa y todo el símbolo de un mundo bipolar en el que 2 potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, eran 2 polos de influencia, por lo que la caída posibilitó a la reunificación alemana y fue precursora de la desaparición de la Unión Soviética y al final de la Guerra Fría.
El Consenso de Washington 1989. Ante la crisis de la deuda por parte de los países latinoamericanos, John Williamson implementó los famosos programas de ajuste estructural, los cuales son programas implementados por el FMI para implementar un programa de corrección fiscal para volver positiva la balanza de pago. Dichos programas tuvieron carácter neoliberal, penetrando así en los países latinoamericanos. Caída del bloque soviético en 1991. Con la perestroika y la glasnost, el líder soviético había puesto en marcha estas medidas en medio de duras presiones. Por un lado, intelectuales, políticos y sectores más prooccidentales, los que exigían una transformación más radical hacia el sistema capitalista y elecciones libres, por lo que en 1991 se desmoronó la Unión Soviética y marcó el fin de una era. Firma el Tratado de Libre Comercio en 1994. Surge el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado entre los países de Canadá, Estados Unidos y México, donde se acuerda el libre tránsito de bienes y servicios. Además, los impuestos y cuotas de diversos productos son eliminadas, especialmente entre Estados Unidos a México. La OMC en 1995 tiene la función de velar las normas del comercio internacional ante la apertura de mercados de los países mediante tratados de libre comercio y la prohibición de ciertas prácticas, como el dumping. Sin embargo, la suscripción a esta institución significa amputar la política comercial de los países contando así 164 miembros. La crisis de 2008. Esta fue una crisis del sistema bancario que dejó sin liquidez a los bancos. Esto debido al exceso de créditos otorgados a la población que no pudo pagarles. Ya caídos en impago, los bancos embargaron las propiedades, pero al no generarse efectivo inmediato, estos bancos pararon sus operaciones de financiación, lo que causó la quiebra de muchos de estos bancos y la alza de los intereses, provocando así un salvataje, o sea, la impresión de muchos dólares, causando una devaluación como pocas en la historia. La actualidad 2020-2021. En la actualidad se logra observar que en las últimas décadas se han visto cambios en la tecnología, economía, cultura, etc. Aunque como resultado de la pandemia del COVID-19 se prevé una fuerte desglobalización. Hoy en día la globalización cultural está siendo muy particular, esto por el surgimiento, las ideas, las creencias que se están viendo acerca del planeta y la humanidad misma, por lo que cabe destacar que aunque muchas personas tratan de arraigarse a culturas locales y nacionales, esto se les hace muy imposible, dado que están rodeadas por información que está siendo vista a través de los avances tecnológicos, económicos y culturales de lo que cada vez se está formando a través de la globalización.